En este momento vamos a hablar sobre el tema de conductas y actos inseguros y para esto hemos cogido un documento muy evidenciable y realmente importante de la Asociación Chilena de Seguridad, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional por un trabajo sano y seguro. Un documento bien desarrollado, hay que felicitar definitivamente a nuestros hermanos chilenos por la forma en que llevan ellos el tema de seguridad y prevención de riesgos. En este tema vamos a ver básicamente lo que es el tema de conductas, que es una conducta, la conducta segura e insegura, tipos de conductas, categoría de conducta, observar aspectos influyentes en la conducta, cambiando nuestra conducta, conductas y distractores, cambio conductual, activadores y consecuencias como observaciones de conductas, ¿no? Entonces, en la introducción habla básicamente de lo que tiene que ver, ¿no? La importancia de señalar la reducción de accidentes y enfermedades no es fruto del azar o de la manera de casualidad, sino que es el resultado de un trabajo sistemático y de mejoramiento continuo realizado por cada persona en cada uno de los niveles de la empresa. Esto es importante y para esto es lo que nosotros trabajamos como prevencionistas y necesitamos implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. En lo que compete hemos decidido nosotros implementar el sistema OSHA, que básicamente lo que hace es darnos una estructura documentada para que nosotros podamos ir implementando nuestros procesos y procedimientos en busca de evitar accidentes de trabajo y básicamente lo que buscamos es mantener lugares seguros de trabajo. En este caso, las conductas están fuertemente relacionadas con la ocurrencia de accidentes y enfermedades del trabajo. La mayoría de los accidentes que se suceden básicamente están relacionados con el comportamiento humano. Por eso hablamos, ¿no es cierto?, que del 100% de accidentes, del 90% se relacionan con los actos y el comportamiento, las conductas, y únicamente el 10% se refiere a lo que es condiciones inseguras como tal. Entonces, la observación de las conductas le permite estar más consciente acerca de las acciones que le producen resultados o consecuencias negativas. Por eso es importante ir desarrollando en nuestras organizaciones un tema de cultura basada en la seguridad. Y un tema, es cierto, que entenderemos por conductas la relación de un comportamiento específico y observable y medible. Toda persona hacen o dicen todo acto observable que permite conservar acerca del mismo y consensuar acerca de la posibilidad de mantener conductas seguras o cambiar conductas inseguras. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, una conducta segura es aquella que implica ejecutar las acciones establecidas mediante procedimientos, mientras que una conducta insegura es aquella que se aparta de las especificaciones incluidas en procedimientos, instrucciones, normas, reglamentos o buenas prácticas de trabajo. Una conducta segura, ¿verdad?, sería nuestro puesto de trabajo cuando nosotros entramos a laborar en una empresa industrial. La conducta segura es utilizar tal cual nos lo indica el procedimiento nuestros equipos de protección personal. ¿Cuál es la conducta insegura? No utilizarlos de manera adecuada. Si a mí me indican, ¿no es cierto?, que debo permanecer todo el tiempo con el casco, mi conducta segura será, ¿no es cierto?, que durante mi jornada laboral me mantendré puesto el casco. Una conducta insegura será, ¿no es cierto?, que durante la jornada laboral me moleste el casco y yo decida sacármelo y esto podría ocasionar, ¿no es cierto?, un tema de un accidente con una pérdida inclusive de vida, ¿no? La decisión de realizar una conducta está influenciada tanto por antecedentes que son previos a la conducta como por las consecuencias positivas o negativas y con los efectos de las mismas. Cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, en este caso muchas veces nuestras conductas están relacionadas con inclusive el tema de nuestra cultura. En nuestra cultura, ¿no es cierto?, no estamos muy adecuados a utilizar el equipo de protección personal. Entonces muchas veces entramos nosotros a fábricas, nos entregan los equipos de protección y muchas veces no los utilizamos. De igual manera, ¿no es cierto?, las empresas también tienen actos inseguros, como por ejemplo cuando tenemos visitantes en nuestras organizaciones y no entregamos el equipo de protección que el visitante necesita. Acuérdese que una persona que apenas ingrese a nuestras instalaciones pasa a ser parte de nuestra responsabilidad, por lo que debemos también nosotros hablar con las personas que nos visitan e indicarles cuáles son nuestros procedimientos seguros en las organizaciones. Entonces, una conducta segura implica atender detenidamente la actividad que se realiza, implica el cumplimiento de las etapas de una actividad, implica a veces incomodidad y requiere de conocimientos y habilidades. Mientras que una conducta insegura tiende a realizarse más rápidamente sin atender a todas las etapas. Se aprecia descuidada porque no atiende a todas las variables del proceso. Puede resultar más rápida,
porque se salta especificaciones necesarias de aplicar. Y ese es un tema, muchas veces nuestros obreros no utilizan el equipo, no se han adaptado a ellos, y lo que hacen es sacar su equipo de protección personal para cumplir mucho más rápido su trabajo, inclusive poder retirarse más pronto de nuestra empresa. En esta fotografía nosotros podemos observar, si este señor, en este caso, no puede observar por dónde está él descendiendo, y sin embargo en este momento, ¿no es cierto?, sabemos que el peligro que son las gradas, ¿no es cierto?, el peligro es la persona, el peligro son las cajas, ¿no? El riesgo se evidencia aquí cuando la persona ingresa dentro de la fuente, lo que es las gradas y lo que son las cajas. En este momento se está evidenciando el riesgo y estamos hablando que en este caso es un riesgo alto mecánico por una probabilidad que puede existir una caída. Entonces, ¿no es cierto? En este momento vamos a hacer el ejercicio número 1. Escriba conductas seguras e inseguras relativas a su trabajo. Entonces, a su trabajo específicamente, pensemos un poquito en su trabajo y usted va a escribir cuáles son las conductas seguras que usted debe seguir en su trabajo, y esto va a ser, ¿no es cierto?, detallado en una hoja de Word y usted va a tener que subirlo a la plataforma como tal. De igual manera, vamos a hablar de las conductas inseguras. Entonces, nuestro primer trabajo, nuestro ejercicio número 1 sobre el tema de actos y conductas inseguras, al hablar de comportamientos relacionados con la seguridad y salud ocupacional, es, ¿no es cierto?, escribir la conducta segura e insegura relativas a su trabajo y de igual manera las conductas inseguras. Entonces, pensemos un poquito en nuestros ambientes de trabajo, nuestro lugar de trabajo, nuestra actividad, para poder desarrollar nuestra primera tarea. Entonces, esto es un poco para que nosotros consideremos qué es, ¿no es cierto?, un tema de conducta segura y un tema de conducta insegura, y relacionemos y pensemos en nuestro puesto de trabajo, ¿sí? ¿Qué tipo de conductas existen? La conducta involuntaria o refleja. Conducta es la que no interviene en la voluntad de la persona, estornudar, respirar, toser, parpadear y otras similares. Esa es una conducta involuntaria. Mientras que la voluntaria no se adquiere meditación, mediante la imitación o la capacidad de entrenamiento, y en las cuales interviene la voluntad para realizarlas. Andar en bicicleta, leer, conducir. Entonces, las conductas inseguras son voluntarias, depende de nuestra voluntad de evitarlas. Entonces, esto es importante trabajar sobre nuestros colaboradores, inclusive en casa. Importantísimo, ¿no?, que nuestras conductas inseguras son voluntarias. Por eso depende de nuestra voluntad de evitarlas, ¿no? Las categorías de las conductas a observar son conductas claves en el trabajo. Sí, tenemos como ejemplo, debido a que realizo mi trabajo llevando correspondencia de un piso a otro, he identificado el peligro de caer en la escalera, ¿no? Entonces, ahí está identificado el peligro. Sí, con el riesgo. Peligro, escalera. El riesgo, la probabilidad de caer en la escalera. Entonces, para controlar la posibilidad de caída debo transitar caminando y atento a los escalones. ¿Sí? Cuando transito corriendo distraído por escalera, hablo de una conducta insegura. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, el peligro, ¿no es cierto?, la escalera, la conducta segura, transitar caminando, la conducta segura, transitar corriendo. ¿Sí? La protección personal, ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, caída de altura, ¿no es cierto?, altura del peligro, conducta segura, utilizar el arnés, conducta insegura, no utilizar el arnés. Cuando hablamos de materiales, herramientas y equipos, obviamente hablamos de peligro, ¿no es cierto?, golpe con estructura al soltarse la llave de punta, la conducta, utilizar las llaves con dimensiones adecuadas, la insegura, no utilizar llaves con dimensiones adecuadas. Miren, tenemos también el tema de posturas y de desplazamientos. El peligro, exposición a sobreesfuerzo de la espalda. Conducta segura, doblar las rodillas, usted sabe cuál es la posición adecuada para tomar, ¿no es cierto?, pesos desde la parte inferior, y obviamente la insegura es no doblar las rodillas. En orden y limpieza tenemos el tema de tropezar con madera. Apilar, la conducta segura es apilar ordenadamente la madera, mientras que la insegura mantener la madera de embalaje en forma desordenada. Miren en la condición de vehículos, ¿no? Sí, ahí podemos hablar tranquilamente, ¿no es cierto?, que el atropellar a alguna persona. Entonces, ¿cuál es mi conducta segura? Detenerme a la salida del galpón, tocar la bocina y mirar para ambos lados antes de salir del galpón. ¿Cuál segura mi conducta insegura? No detenerme a la salida del galpón, no tocar la bocina ni mirar a ambos lados. Estos son ciertos aspectos que influyen en la conducta, es la actitud, las competencias. Y obviamente, ¿no es cierto?, sobre el tema de la actitud, ¿sí?, es un esquema patrón mental que influye en la forma de que percibimos e interpretamos lo que vemos y escuchamos. Esa es nuestra actitud. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud en función de seguridad? ¿Cuál es nuestra actitud sobre el tema de utilizar o no utilizar nuestros procedimientos de manera segura? ¿Sí? Entonces, el autocuidado es una actitud. Si tenemos esta actitud en el trabajo, valorizaremos positivamente las medidas de seguridad.
¿sí? Entonces un tema que importante nosotros debemos desarrollar en nuestros colaboradores es un tema de autocuidado. Y esto también relacionado con la parte de salud, ¿no es cierto? Cómo nos alimentamos, ¿sí? Cuál es nuestra jornada de descanso. Entonces es importante, miren cómo nosotros podemos evidenciar, ¿no es cierto?, a través del autocuidado, que es un tema de actitud, que podríamos trabajar, ¿no es cierto?, para poder nosotros prevenir accidentes y sobre todo, ¿no es cierto?, prevenir enfermedades. No solo en el trabajo, vuelvo y repito, esto también está relacionado con nuestra vida personal. Es importante que nosotros trabajemos en el autocuidado, sobre todo para poderlo nosotros transformar en un hábito, porque cuando nosotros lo transformamos en un hábito, lo hacemos de manera inconsciente y trabajamos sobre una actitud positiva en función y en pos de la seguridad. Cuando hablamos de competencias y hablamos, ¿no es cierto?, donde entran conocimientos, de educación, habilidades, experiencias que desarrollan en las personas. Entonces, en términos generales, ¿no es cierto?, el tema de conducta y comportamientos está relacionado con el tema de competencias. ¿Sí? ¿Qué tipo de educación he tenido? ¿Cuáles son los conocimientos que he generado? ¿Tengo habilidad y experiencia en mi puesto de trabajo? Entonces las competencias ya se relacionan específicamente con los puestos de trabajo. Si realmente soy competente o no en el puesto de trabajo, si cumplo con las medidas de seguridad o no en el puesto de trabajo. Y esto relacionamos, ¿no es cierto?, con lo que tiene que ver con los aspectos que influyen en la conducta y lo que básicamente tiene que ver con el tema de prevención de riesgos laborales y una cultura basada como tal en conductas y comportamientos seguros. También tenemos los propios del ambiente, ¿no es cierto? Equipos, instalaciones, condiciones ambientales, tema de normas, las normas no las aplicamos de manera adecuada, el tema de procesos, sistemas de prevención que se desarrollan en el tiempo, ¿no? De ahí podemos hablar, ¿no es cierto?, de conductas y distractores, ¿no es cierto? El distractor es la forma vaga de describir la conducta de las personas. Ejemplo, ¿no es cierto? Distractores corresponden a una interpretación, evaluación o juicio que se hace de lo observado. Cuando usted maneja un vehículo, ¿cuál es un distractor? Un distractor, ¿no es cierto?, puede ser su teléfono celular, puede ser la radio, ¿sí? Que usted básicamente lo que hace es perder la atención de lo que está haciendo y obviamente está poniendo atención a otro tipo de cosas, lo que pasa a ser un distractor como tal. Entonces, obviamente dentro de la tarea vamos a tener el ejercicio número 2, que se entiende, ¿no es cierto?, por los viejos están comprometidos con el trabajo, que hacen el trabajo independiente de las condiciones con las que cuentan, que hacen más horas extras, que utilizan siempre su equipo de protección personal, ¿no es cierto? A y C son ciertas, todas las anteriores o tal vez ninguna de las anteriores. La frase, los viejos están comprometidos con el trabajo corresponde a una interpretación de las actuaciones de las personas que no revela una conducta específica. Esta aseveración puede ser entendida de muchas formas, dependiendo de quién lo escuche. ¿Sí? Entonces lo que nosotros queremos analizar, haga usted el ejercicio. ¿Qué entiende usted por esto? ¿Sí? Usted va a hacer una clasificación sobre A, B, C, D, E, F. ¿Cuál de ustedes considera, ¿no es cierto?, en el caso del ejercicio que los viejos están comprometidos con el trabajo? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, precisando conductas de manera práctica y efectiva. Para referirnos a una conducta es precisarla, es decir, definirla de manera clara y específica. El ejercicio 3. Acudiendo a su experiencia laboral, escriba de forma clara y específica conductas observables y medibles. Luego realice la revisión de manera grupal haciendo los comentarios de retroalimentación. En este caso, nuestro trabajo se basará básicamente en la primera parte, ¿no es cierto?, que dice, acudiendo a su experiencia, escriba de forma clara y específica conductas observables y medibles. ¿Qué queremos decir? 4 conductas, ¿no es cierto?, observables y medibles que estén relacionadas con nuestro puesto de trabajo, ¿sí? Si yo trabajo en una empresa que fabrica acero, por ejemplo, y estoy yo dentro, ¿no es cierto?, de lo que es, vamos a hablar, ¿no es cierto?, el tema del transporte. ¿Cuáles serían las conductas en este caso, ¿no es cierto?, de que sean observables y medibles, ¿no es cierto? Si yo voy a hacer el transporte, ¿no es cierto?, de las barras de acero, nosotros tendríamos que hacer, ¿no es cierto?, primero, un procedimiento observable, ¿no es cierto?, será que el vehículo que va a transportar, si yo soy el conductor, ¿no es cierto?, del vehículo, básicamente, ¿no es cierto?, debería yo circular por los lugares que me indican el procedimiento de seguridad y básicamente por donde estoy autorizado. Entonces, si yo estoy y circulo, inclusive sin interferir sobre las líneas amarillas, que son las líneas peatonales, es donde yo puedo observar, ¿no es cierto?, y puedo medir que la persona sí está cumpliendo con las normas de seguridad, ¿verdad? Que cuando yo entro a las instalaciones o salga de las instalaciones esté utilizando el cinturón de seguridad.
el momento, ¿no es cierto?, de realizar la carga, yo debo bajarme del vehículo, ponerme en un lugar seguro mientras hacen, ¿no es cierto?, el tema de carga del tema del acero. Entonces, mira, ¿no es cierto?, el tema de varillas que tienen que ser embarcadas en el transporte, usted no puede permanecer dentro del vehículo. Entonces, miren, de esa manera nosotros hacemos conductas observables y medibles, ¿sí? Y como último ejercicio tenemos el ejercicio 4, identificando conductas y distractores, que sería como parte del trabajo que nosotros vamos a realizar. Entonces, a continuación, encontró una lista de frases, marque con una C la que corresponda a acciones específicas y observables y con una de las que se refieren a definiciones subjetivas o vagas. Por ejemplo, en este caso, usted puede imprimir, ¿no es cierto?, esta hoja, si usted puede imprimir la hoja número 19, simplemente, ¿no es cierto?, usted hace el ejercicio como tal, toma una foto o puede hacer un archivo PDF y lo puede subir a la plataforma como trabajo evidenciable de lo que tiene que ver con el tema de conductas, el tema de distractores, el tema de comportamientos seguros. Entonces, miren, ¿no es cierto?, estar comprometido con el trabajo, que es una conducta o un distractor, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí, dependiendo, ¿no es cierto?, de lo que usted ha revisado el material, vamos a poner la letra C si es una conducta o la letra D si es un distractor. Eso tiene la relación, ¿no es cierto?, un tema ya del cambio conductual, lo que usted tendrá, ¿no es cierto?, como activadores, la percepción de la persona sobre el desorden y suciedad, eso es un activador. La existencia señalética o recordatorio relacionados con la conducta esperada, ¿no es cierto?, son activadores. Consecuencias del reconocimiento positivo, es importantísimo hacer reconocimiento, ¿no es cierto?, sobre el tema de trabajar sobre el tema de procedimientos y conductas de actos seguros, ¿sí? Si es posible ganar tiempo con una conducta deseada y desordenada, lo más probable es que esa consecuencia tienda a ser, ¿no es cierto?, esta conducta pueda ser una conducta insegura, ¿no es cierto? Entonces, tenemos activadores y consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, nuestro trabajo básicamente, y estos serán básicamente ejercicios para que usted los pueda ir realizando y pueda ir evidenciando lo que tiene que ver. Miren, en este caso, ¿no es cierto?, en esta fotografía podemos observar que tenemos, ¿no es cierto?, como aquí, ¿no es cierto?, estamos hablando de lo que tiene que ver como activador. Entonces, miren, en este caso de esta fotografía, miren, ¿cuál es nuestra conducta segura? Miren, estamos nosotros poniendo una rotulación donde dice claramente no operar en este momento la máquina. ¿Qué pasa si usted prende, ¿no es cierto?, y alguna persona está relacionada, ¿no es cierto?, con este generador? Imagínense lo que puede producirse como tal si es que una persona está trabajando. En este momento se encuentra, ¿no es cierto?, bloqueada la energía. ¿Qué pasa si pongo energía y hay una persona que está operando o está trabajando o haciendo mantenimiento? Podríamos ocasionar un accidente, ¿no? Entonces, estos temas, ¿no es cierto?, de activadores, de este tema de una conducta segura, es decir, poner la rotulación necesaria para que no se opere esta máquina en ese momento, ¿no es cierto? Hablamos, miren, básicamente, ¿no es cierto?, mire, aquí tenemos muy claro, ¿no es cierto?, el haber implementado, sí, básicamente este control para que nosotros no suframos, nosotros no tengamos un tema de un accidente, ¿no?, o un incidente que también podría suscitarse, ¿sí? Tenemos señalética y son parte de lo que tiene que ver con conductas seguras, ¿no? Entonces, básicamente eso es, ¿no es cierto?, lo que nosotros, y estos ya son ejercicios que podemos ir relacionando, y mire, al final, ¿no es cierto?, el señor que tuvimos en la primera fotografía, sí, al descender por las escaleras, como no estaba realizando, ¿no es cierto?, de manera segura su trabajo, es decir, no tenía un comportamiento y un acto seguro, al final se desencadenó un accidente. Bueno, eso básicamente en este momento con nosotros como prevencionistas y como parte de las tareas del curso de seguridad que estamos realizando, tenemos nosotros básicamente que realizar las 4 tareas que hemos manifestado. Por favor, lo haríamos en una hoja de Word. Esta última lo haríamos impresa con un archivo PDF y subiríamos los archivos para nosotros poder realizar la calificación respectiva de lo que tiene que ver con ¿no es cierto?, el tema de conductas y actos, comportamientos seguros e inseguros, el tema de distractores y el tema, ¿no es cierto?, de desarrollar activadores en función de las consecuencias. ¿A través de qué? De un cambio conductual. Eso, señores prevencionistas, bienvenidos y sigamos por favor trabajando en función de lo que nosotros estamos buscando, que es realizar prevención. Gracias por su tiempo y éxitos en sus labores, mis estimados prevencionistas.